Muy buenos días. En el día de hoy, en nuestra materia Centros de Documentación, veremos en nuestra unidad 2 un video exposición cuya catedrática es Marta Lucía Martínez Ellis y quien les va a hablar, Claudia Patricia Morales Bono. Para dar inicio a esta exposición vamos a hablar de las fuentes de información, los tipos, fuentes y uso. Cuando hablamos de las fuentes de información, son los documentos que se consultan para obtener datos de un tema sobre lo que se quiere saber. Específicamente, cuando hay un asunto en un documento de interés del lector o de quien lo consulta. Por eso decimos fuentes de información, que son los documentos que se consultan para obtener algo que nos atrae. Cuando hablamos de los tipos de información, vamos a hablar de 3 tipos: los primarios, los secundarios y los terciarios. Cuando hablamos de esos primarios, decimos que son los más directos respecto a los elementos por los cuales vamos a indagar. Primarios, lo que estamos buscando en primera fase. Cuando hablamos de los secundarios, entonces se dice que son aquellos que se elaboran a partir de las fuentes primarias, o sea, de lo primero que hemos investigado, indagado. Entonces ese primer momento nos sirve para pasar a una segunda fase. Cuando hablamos de los terciarios, estamos hablando de las fuentes primarias y secundarias que nos van a generar un tercer momento para llegar al resultado de lo investigado. Cuando hablamos de las fuentes y usos, estas fuentes y estos usos son el material que nos facilita para estas fuentes, como son las monografías, revistas, informes, manuales de documentación, entre otros. ¿Qué criterios se tienen para los análisis de la información? Debe haber exactitud, fiabilidad, los puntos de vista, autoridad y actualidad de la información, que es lo más importante. Análisis de la información. Cuando vamos a analizar un documento, debemos tener en cuenta que es un proceso de examinar una serie de datos, cuyo objetivo es descubrir información útil, informar conclusiones y apoyarnos para la toma de decisiones. Seguidamente vamos a hablar sobre qué es el análisis de la información, analistas de información y las colecciones en una unidad de información. ¿Qué es el análisis de la información? El análisis de la información es el documento cualquiera que sea donde entramos como lector a indagar, a verificar qué es lo que tiene el documento en sí para ver las posibilidades y las factibilidades de la información que estamos buscando, si nos es viable o no. ¿Qué hace el analista de información? Se dice que es aquel que recopila los datos de diferentes fuentes, hace el procesamiento y la estructuración, examina los datos, crea los modelos predictivos e identifica las causas y problemas que puedan hallarse en el análisis. Eso hace el analista de la información. Hablamos de las colecciones de una unidad de información. Se dice que son aquellos servicios que proporcionan las unidades de información y tienen como base esencial las colecciones y el acceso a los recursos. Cuando hablamos de unidad, hablamos de un bloque de información. Por eso decimos acá que colecciones y acceso a los recursos, o sea, nos permite como tal esos bloques de investigar y de seleccionar la información. Elementos. Hablamos de los elementos para el desarrollo de una unidad de información. Entonces los elementos se dicen que lo primero que hacemos es seleccionar, luego identificar, indicar, evaluar y utilizar lo que nos sirve para esos elementos de información. En este momento vamos a hablar de la selección de la información, la adquisición de la información, el descarte bibliográfico y la bibliografía internacional normalizada. Cuando hablamos de la selección de la información, entonces es preparar,
elaborar, seleccionar, definir y utilizar la información. Adquisición de la información. Se dice que son productos o procesos que se usan para recoger información, para documentar o analizar un fenómeno. Son todos los medios que nos permiten recopilar esa información, ya sea por equipos, ya sea por documentos, ya sea por filminas, fotografías, todo lo que tengamos. El descarte bibliográfico. La palabra lo dice, descarte. El descarte bibliográfico es cuando decimos este sí nos sirve, este no nos sirve, este hace parte o no hace parte de un documento. Hablamos de la bibliografía internacional normalizada. Se dice que es la norma que determina los requisitos para la descripción e identificación de los elementos más comunes de recursos publicados que pueden formar las colecciones bibliográficas. Dice, en la norma, entonces está normalizado o reglamentado lo que realmente nos sirve y lo que podemos fundamentar para hacer una bibliografía normalizada. Catalogación bibliográfica. La catalogación bibliográfica es una actividad fundamental en las bibliotecas y centros de documentación que permiten garantizar y facilitar el acceso a los recursos informativos. Entonces, dice, esta catalogación es como definir, como su nombre lo indica, catalogar, o sea, estos tres marcadores nos sirven para tal función, estas tapas nos sirven para tal función, entonces vamos catalogando la información. Clasificación de la información, signatura topográfica y clave del autor. Cuando hablamos de la clasificación, entonces esta la vamos seleccionando, hacemos su respectiva descripción, su lista de referencia, la tomamos de una base de datos o de una fuente de información y la catalogamos como tal. Clave del autor. Se dice que la clave del autor es algo muy importante, por eso se dice clave. Número o marca del número combinado con signos alfanuméricos que identifican generalmente el apellido del autor, o sea, es la clave para quien lo generó, entonces sabe qué fue lo que colocó en su libro, su autoría, como cuando un archivo, entonces esta es la clave para yo ingresar, así mismo se hace, se dice que se identifica generalmente el apellido del autor o la serie del libro junto al nombre y el título que forma la clave del autor. Aquí vemos uno de los ejemplos. Signatura topográfica. Cuando hablamos de la signatura topográfica, hablamos es el conjunto de números y letras que se colocan en la parte inferior del lomo de un libro o de una etiqueta, que es lo que denomina el tejuelo. Se dice que su función es para que en la estantería de las bibliotecas se pueda denominar o facilitar su uso. Material bibliográfico, análisis del contenido y resumen. Cuando hablamos del material bibliográfico, podemos hablar de la catalogación de los materiales bibliográficos. Como ya lo vemos, como la gráfica lo dice, catalogar, ordenar, distribuir, debemos tener en cuenta la descripción de los documentos, las fases del proceso, la importancia y la catalogación descriptiva y de materias. Análisis del contenido de la información. Se dice que esto es un proceso estructurado el cual contiene 4 etapas. Una de sus etapas es la definición de los objetivos, la recopilación de los datos, la selección del material de texto y el desarrollo y aplicación de códigos. Resumen. ¿Qué es un resumen? Es un escrito que sintetiza las ideas principales de cualquier ser humano. Contiene unos tipos que son el de estudio, documental, ejecutivo, bibliográfico y de prensa, y mapas conceptuales y otra serie de casos. Métodos de la organización de la información, medidas de prevención, medidas de conservación, adquisición de la información y indexación. Hablemos de la indexación. Se dice que es el proceso de extraer conceptos representativos de los temas tratados de un documento
lo más relevante que tengamos del documento nos permite realizar la indexación. Métodos de organización de la información. Es una metodología ya trazada para llegar a un fin de manera organizada. Entonces pueden ser mapas conceptuales, ensayos, esquemas, tablas, resúmenes, cuadros comparativos, entre otros. Adquisición de la información. La adquisición de la información tiene 4 fases: el conocimiento, el interés, la decisión y la acción. Medidas de preservación y medidas de conservación de la información. Cuando hablamos de las medidas de preservación, hablamos de las naturales y las humanas. Las naturales. La documentación debe estar salvaguardada en unos estantes con medidas y una serie de reglamentaciones que hay: humedad, luz, hay temperatura y otra serie de factores. Las humanas, que debe ser espaciado, que no haya, que el humano o el trabajador o el alumno, quien haga estas labores, pueda desarrollarlo de una manera fácil y asequible. Las medidas de conservación, pues son todas las establecidas y reglamentadas por la ley. Vamos a hablar de los criterios de adaptación de los espacios de los centros de documentación. Se dice que debe haber una organización física, una calidad de servicio, una organización administrativa que lleva una serie de cosas como son el presupuesto, la adquisición, el personal, los equipos, etc. Y medidas organizacionales. Ya para finalizar, entonces, ¿qué es nuestra carrera frente a los avances tecnológicos? Porque muy seguramente esta carrera, diríamos, se va a ver aporreada por la tecnología y no. Para mí, de hecho, que el inicio de cualquier proyecto, ya sea de carácter personal, laboral o para este caso, el profesional debe tener una constante en la que debemos ir de la mano con el desarrollo de una serie de procesos fundamentales, y es precisamente aquí donde vamos a iniciar ese tema. Se dice que los procedimientos debemos adaptarnos y ser participativos, proactivos y adaptativos con el mundo tecnológico, que a primera vista, no, la tecnología nos afecta, y no, por el contrario, pienso que es una de las mejores herramientas para nuestra carrera. Espero haber sido un poco concreta y sacar lo mejor de este aprendizaje.